Que el Señor les bendiga, les saluda Isaías Gutiérrez del canal apologético Defendiendo la Trinidad de Dios. He estado bastante ocupado y por eso no he podido subir vídeos a la plataforma de YouTube. Pero aquí estamos de regreso con mucha más fuerza, con mucha más agilidad en los temas apologéticos. En esta ocasión quiero hacer una breve respuesta al estimado Wilfredo Santiago Unicitario. Él me hizo una refutación concerniente al tema de Salmos 2.7. Y lo que quiero decir es que la refutación estuvo muy deficiente. No es por descalificar al estimado Wilfredo, pero quiero ser honesto con él. Y no quiero que se lo tome muy a personal. Yo sé que es una persona muy educada y muy respetuosa, y por eso yo voy a responder de la misma manera, de manera educada y respetuosa. Sin embargo, no voy a tener piedad a la doctrina de la unicidad. No voy a tener piedad cuando ataque a su doctrina, porque esto es totalmente doctrinal, esto no es personal. Y sabemos que ambos tenemos un celo por defender nuestra fe. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar viendo el video que me hizo el apologista Wilfredo Santiago. En la transliteración de la Septuaginta griega del hebreo al griego, te engendré hoy, está en perfecto indicativo. Bueno, vamos a mirar bendito el nombre del Señor, el perfecto indicativo. Bueno, el perfecto expresa el resultado en el presente a partir de una acción realizada en el pasado. O sea, entonces, para el amigo Isaías Gutiérrez, cuando él dice que está en perfecto indicativo, yo te engendré hoy, él entiende que ese perfecto expresa el resultado en el presente a partir de una acción realizada en el pasado. Es decir, para Isaías Gutiérrez entiende que la expresión yo te engendré hoy, él entiende que es una acción que fue realizada en el pasado. Pero bueno, no es que entienda, sino que di un dato importante de que ahí está la oración en la Septuaginta griega de los 70 eruditos que transliteraron las escrituras del hebreo al griego. Ellos en la gramática lo transliteraron yo te engendré hoy como un perfecto indicativo y no en el presente indicativo, que sería lo más lógico como argumento, que no se puede hablar de una eternidad, de un engendramiento en la eternidad, que sería lo más lógico. Pero lo curioso es que está en el pasado, y eso es lo que yo enfatizo. No sé si el estimado Wilfredo no lo logra entender, pero lo que yo estoy enfatizando es que curiosamente está en el perfecto indicativo y no está en el presente indicativo. Ahí no dice yo te engendro, yo te engendro hoy, para que tuviera más asidero para argumentar que no se puede hablar de un engendramiento en la eternidad, pero ahí dice yo te engendré hoy. Y por supuesto estamos hablando del hoy eterno de Dios, porque Dios habló en la dimensión de la eternidad, y eso es irrefutable e irrebatible. Aquí hay un problema, porque si para el amigo Isaías Gutiérrez entiende él que el perfecto expresa el resultado en el presente, ¿verdad? O sea, dice yo te engendré hoy, está dándose un resultado. El estimado Wilfredo no entendió absolutamente nada de lo que argumenté. Bueno, por eso digo,
es una refutación muy deficiente que yo enfatizo desde la gramática elemental. Es algo muy sencillo. El, el perfecto indicativo expresa una acción ya completada en el pasado. Obviamente, hablando desde el plano espacio-tiempo, pero en la dimensión en la que Dios se encuentra, obviamente no es desde el plano espacio-tiempo, sino que es en el plano atemporal o en la dimensión trascendente en la que habita Dios. En esa dimensión fue cuando Dios dijo, te engendré hoy. En el presente, a partir de una acción que ya fue realizada en el pasado. Pero vamos a suponer que esto sea verdad. No se trata de suponer, estimado Wilfredo. Por eso es que enfatizo, no lo digo para ridiculizarlo o para menospreciarlos o por descalificarlo. Simplemente ustedes conocen lo que es la gramática elemental. Y por eso he dicho y argumentado que la refutación estuvo muy deficiente de su parte, estimado Wilfredo. Yo esperaba más, pero sé que usted es una persona muy prejuiciada y sabía que no se iba a quedar callado. Pero hay muchas cosas que usted ignora y lo vamos a ir refutando más adelante. Lo que él dice es que el Hijo fue engendrado en eternidad, ¿verdad? Y que esta acción fue realizada en el pasado. Si esta acción... No he dicho que fue realizada en el pasado. Estoy apelando a la gramática, lo que dice el texto, literalmente en la Septuaginta griega. No sé si usted conoce lo que es la Septuaginta griega. Bendito el nombre del Señor Jesús, fue realizada en el pasado, indica que en algún momento en la eternidad el Hijo fue engendrado por el Padre. Ahora, si el Hijo fue engendrado por el Padre, ¿cómo puede ser el Hijo persistente y ser coeterno con el Padre? Ese es el problema, estimado Wilfredo, que si hablamos del término engendrar, el término engendrar no simplemente denota, por así decirlo, producir, o es decir, engendrar en el sentido biológico. Ese es el problema de ustedes los unicitarios, porque ustedes entienden el término engendrar como gestar o producir a un ser humano, ignorando que el término engendrar puede tener muchas acepciones y de hecho la Biblia habla de engendramientos metafóricos. Por ejemplo, en Filemón 1:10, Pablo engendró a Onésimo en sus prisiones, dice la Escritura. Sin embargo, no se puede ignorar que allí ese engendramiento es metafórico porque Pablo no es el padre biológico de Onésimo. Sería un absurdo pensar eso. Entonces, yo lo que puedo ver de los unicitarios es que tienen un descomunal desconocimiento de lo que es la generación eterna del Hijo, de que el Hijo fue engendrado en la eternidad, porque ellos lo toman desde la perspectiva espacio-tiempo, así como se engendran a los seres humanos, y no es así. El término engendrar es metafórico, estimado Wilfredo. El Hijo fue engendrado en la eternidad por el Padre, donde no existe el antes ni el después, ni existe el presente, ni existe el tiempo. Por eso he dicho, la eternidad es una dimensión trascendente
que es totalmente atemporal. No existen las causas y los efectos en la eternidad, sino que la eternidad es como un eterno presente. Ya que el engendramiento o el resultado de que el Hijo exista es por causa de la voluntad del Padre, es decir... No, estimado Wilfredo, porque el engendramiento no significa llegar a existir. El engendramiento en la eternidad, eso no significa, ese no es el significado de engendrar en la eternidad. Ese es el problema de los unicitarios, que no tienen bien definido el concepto. Y bueno, más adelante voy a hablar un poco más acerca de la generación eterna para que el estimado Wilfredo tenga bien en cuenta lo que se argumenta. El Padre sería el origen del Hijo. No. Es decir, que hubo en algún momento en la eternidad... Es que no existen los momentos en la eternidad, estimado Wilfredo. No existe el tiempo. Quiero que le quede claro eso. La eternidad es una dimensión trascendente, atemporal. Y que el Hijo no existía, porque solo el Hijo viene a existir a partir del engendramiento en la eternidad, según lo que creen los amigos trinitarios. No es precisamente lo que nosotros creemos. Ustedes conocen lo que es la generación eterna del Hijo, de los términos que nosotros utilizamos de engendrar, que es totalmente metafórico. Ese es el problema, mi estimado Wilfredo. Entonces, vamos a seguir analizando lo que dice el amigo Isaías Gutiérrez. Dice, está en perfecto indicativo y no en presente indicativo. Yo te engendré hoy, que sería lo más lógico, que el hoy no implique eternidad, pero curiosamente está en el perfecto indicativo, es decir, para él es una acción que ya fue realizada en el pasado. Ok, entonces dice él, ¿qué es el perfecto indicativo? Pregunta, es una acción completada en el pasado, que es lo que ya le había dicho. Entonces esto es lo que responde, es una acción completada en el pasado. Dice él, Wilfredo y todo unicitario sabe que Dios Padre no está sujeto al espacio. Claro, Dios es eterno. Dios no está sujeto al espacio. Ok, usted mismo se ha autorrefutado, porque Dios Padre habló en una dimensión eterna. Y ese es el punto, mi estimado Wilfredo. Y ahí es donde usted se da un tiro en el pie. Porque aquí usted reconoce que Dios es eterno. Y si Dios es eterno, entonces en la dimensión en la que Dios habló fue en la eternidad, mi estimado Wilfredo. Y ahí está usted refutado. Y que sus decretos son eternos, ya que Él habita en luz inaccesible, en dicha dimensión donde no hay espacio ni tiempo, de manera que cuando David habla del decreto de Yahvé, te engendré hoy, ese hoy también implica eternidad. Pero entonces, si ese hoy implica eternidad, entonces el amigo, ¿cómo se llama? El amigo Isaías Gutiérrez tiene un serio problema, porque si eternidad, o más bien si la expresión hoy implica eternidad, resulta, en el Salmo 2:7 voy a leer, dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Allí en el hebreo encontramos el verbo yalad, te engendré hoy, y te engendré, que es yalad, y hoy es Yom. Entonces, tanto la concordancia de Strong, que inclusive estoy usando la misma, bendito el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga a nuestro amado hermano Pablo Sáenz. Dios te guarde, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús. Bueno,
el amigo Isaías Gutiérrez tiene un terrible problema cuando él dice que te engendré hoy. Ese hoy también implica un día de eternidad. Pero yo te engendré en hebreo es Yalat, ¿sí? El verbo engendrar en hebreo es Yalat. Y el verbo hoy en hebreo es Yom. Tanto la concordancia de Strong, porque le estoy citando la concordancia de Strong, que inclusive son de trinitarios. Esa es una falacia de autoridad, estimado Wilfredo. Tanto la concordancia de Strong como la nueva concordancia estandarte americana dicen que yo significa vía de hecho. Esto lo dicen. Correcto, hablando del plano espacio-tiempo. Pero si usted se fija, estimado Wilfredo, el Salmo 2.7, a pesar de que es una profecía, tiene una implicación también en la resurrección. No simplemente el texto se supedita en el engendramiento de María, sino que también se habla de un engendramiento en la resurrección. Usted tiene que explicarlos eso. Tiene que explicarlo lo siguiente. Si el engendramiento significa simplemente, o como usted le da una sola acepción, usted lo entiende como desde el plano espacio-tiempo, que significa producir o gestar a un ser humano, desde esa perspectiva usted lo entiende, y significa llegar a existir. Le pregunto, antes de ser engendrado Cristo en la resurrección, porque eso lo dice Hechos 13:33, que Cristo fue engendrado en la resurrección. Ese es el cumplimiento de la profecía del Salmo 2.7. Le pregunto, antes de ser engendrado en la resurrección, ¿el Cristo, el Hijo de Dios, existía, sí o no? Las mismas literaturas de los trinitarios. Un saludo a mi hermano Manfred Cruz. Dios te bendiga, mi hermano, en el nombre